cualquier profesor de ciencia. Hoy vamos a empezar con dos ecuaciones logarítmicas que nos han hecho llegar a través del correo del programa que aparece en pantalla. Os recalco, no tengáis ningún reparo en mandaros cualquier tipo de duda. Si queréis que explique cualquier cosa que ya he explicado, cualquier parte de un temario que no entendáis al email del programa, o uniros al Classroom que tiene el programa en el código que aparece también en pantalla. ¿Vale? En este caso tenemos dos ecuaciones logarítmicas que nos han hecho llegar. Nos piden que por favor repasemos bien las propiedades del logaritmo, que creo que hicimos en el programa 3 o programa 4. Vale, y antes de empezar con las ecuaciones, vamos a repasar esas propiedades que tanto me había hecho hincapié que repase. ¿Cuáles son esas propiedades? Las propiedades de los logaritmos son, si yo tengo dos logaritmos siempre con la misma base, importante, sumando, lo puedo expresar como un solo logaritmo multiplicándose. Y si tengo una diferencia, es decir, una resta, la puedo expresar como una división. Vale. Y por último, la definición. Si tengo el logaritmo de base A de B y esto es igual a C, C es igual, A elevado a C es igual a B. ¿Vale? Y con estas tres propiedades, o dos propiedades de la definición, nos valdría para desarrollar las ecuaciones logarítmicas. Vale, en este caso, siempre es importante que si hay algún numerito multiplicando al logaritmo, intentemos subirle aquí arriba a través de la propiedad que se me olvidó escribirla. Tengo un logaritmo de base A de B elevado a C, el C lo paso para adelante multiplicando y me queda el logaritmo de A de B. Vale, entonces aquí nos quedaría el logaritmo de X más el logaritmo de X más 3 igual al logaritmo de X más 1 elevado a 2. Una suma, hemos dicho que podemos expresarla como una multiplicación. Por lo tanto, estos dos logaritmos los podemos escribir como un solo logaritmo de una multiplicación. Vale. Supuestamente estos dos logaritmos es de base 10. Si ponemos aquí el exponente 10, se me va el logaritmo y ya solamente nos quedaría resolver las multiplicaciones. En este caso multiplicaríamos x por x, x al cuadrado más 3x igual a x al cuadrado más 1 más 2x. Vale. Agrupamos todo para allá. La x al cuadrado, me queda x igual a 1, que sería nuestra solución. Vale, es muy importante que sepáis las tres propiedades más la definición, y como veis la suma una multiplicación, este exponente lo paso aquí arriba y ya no solamente es ignorar los logaritmos igual a los de adentro. En el siguiente logaritmo que nos ha hecho llegar sería igual que antes, con la propiedad esta pasamos el numerito arriba, por lo tanto voy a tener el logaritmo de x al cuadrado menos el logaritmo de x más 1 al cuadrado igual a 0. ¿Vale? Aquí se podría hacer varias formas. Tengo una diferencia, la podríamos agrupar como una división, pero quizás sea más cómodo, como está restando, pasarlo para acá sumando. Y ahora que tengo un logaritmo a cada lado, cojo la base 10 para que vaya el logaritmo y tendría x al cuadrado igual a x al cuadrado más 1 más 2x. Lo llevo todo para allá. Se me van las x al cuadrado y me va a quedar que x igual a 1/2. ¿Vale? Y así estaría resueltas las dos ecuaciones logarítmicas que nos han pedido. Repaso las propiedades que me había hecho hincapié.
y os recuerdo, 2 logaritmos sumando, 2 o 3 logaritmos sumando, pero importante, esto es muy importante, siempre que tenga la misma base, como ha ocurrido aquí que tiene la misma base, puedo agruparlo como una multiplicación. Y lo mismo si tengo una división. Si tengo una resta o una división, puedo convertir la resta en una división o la resta en la división. Siempre importante que tenga la misma base, es muy importante, ¿vale? Las propiedades es muy importante que las sepáis y como veis nada más es aplicando propiedades y quizás el paso más complejo es este de aquí o este de aquí, que es cuando tengo un logaritmo a cada lado, cojo potencia de 10 para que me vayan los logaritmos. Hasta aquí estarían las 2 ecuaciones logarítmicas que nos han mandado y ahora seguimos con más contenido en el profesor de Ciencia. Ahora seguimos con un problema de física que nos han hecho llegar al email del programa. Os recuerdo el email del programa, mandaros cualquier duda, cualquier cosilla que no entendáis del temario, algún problema, algún examen que habéis hecho y tendréis dudas de algún ejercicio, mandadlo al email del programa, aparece en pantalla, o uniros al Classroom del programa y mandaros cualquier duda. En el Classroom del programa también de vez en cuando subo algún resumillo o alguna tabla de ejercicio para que la tengáis. Vale, hoy el ejercicio que nos han hecho llegar nos dice: un electrón se mueve con una velocidad de 2 elevado a 6 y penetra en un campo eléctrico uniforme de 400 newton de igual dirección y sentido que la velocidad. Explique cómo cambia la energía del electrón, calcule la distancia que recorre antes de detenerse y qué ocurrirá si la partícula fuera un positrón. ¿Vale? Importante siempre hacer dibujitos, en este caso me da el campo eléctrico positivo, yo lo voy a poner en dirección del eje X, como nos especifica cuál es la dirección que lleva, pues se la ponemos nosotros en la dirección del eje X. Al igual que como la velocidad tiene la misma dirección, la velocidad inicial del electrón también la vamos a poner en el eje X. Vale. Si os fijáis después cuando aparezca el enunciado del problema, veis que nos dan de datos la carga del electrón y la masa del electrón. Vale. Nos dice, explique cómo cambia la energía del electrón y la distancia que recorre antes de detenerse. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer es explicar un poco lo que ocurre, ¿vale? Vale. Fijaos que tenemos un campo eléctrico uniforme, no sabemos quién lo crea, cómo se crea, ¿vale? Sí, es un campo eléctrico uniforme. Por lo tanto, el electrón cuando entra aquí sufrirá automáticamente una fuerza eléctrica. Vale, esa fuerza eléctrica, como tenemos un campo eléctrico uniforme, será la constante por el campo. Fijaos que la fuerza eléctrica será paralela al campo eléctrico. La que va a marcar su signo es la carga, como en este caso es negativo, la fuerza eléctrica en vez de este lado irá en sentido opuesto al campo eléctrico o opuesto a la dirección, ¿vale? Es decir, que va a ser una fuerza como de frenado, es decir, la fuerza eléctrica cuando entra en el campo eléctrico lo va a frenar, ¿vale? De ahí que nos dice el enunciado la distancia hasta detenerse. Vale, entonces ya sabemos la dirección de la fuerza eléctrica que viene a partir de aquí, que es como la ley de Coulomb pero para campos eléctricos uniformes. Y ahora aplicando la segunda ley de Newton, todo objeto que sufre una fuerza sufre una aceleración. En este caso nomás tenemos la fuerza eléctrica en la dirección del movimiento, por lo tanto la fuerza eléctrica es Q por E igual a M por A. Vale, es decir que la aceleración que sufre nuestro electrón la podremos calcular de esta forma. ¿Vale? Vale, es importante que como se frena, está claro que lo que va a cambiar es la velocidad. Al cambiar la velocidad va a cambiar la energía cinética. Y como la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, implica que la energía se va a conservar, es decir, que si pierde energía cinética se va a transformar en energía potencial, que esto es lo que nos pregunta el enunciado. Es decir, que la transformación de la energía cinética se transforma
menos el incremento de energía potencial. Y esto recuerdo que viene por el incremento de la energía mecánica, que es 0 porque se conserva. Es decir que cuando os pregunten en el examen este tipo de preguntas, tenéis que responder cómo cambia la energía cinética y la energía se mantiene constante, se transformará en energía potencial. La energía potencial, está claro que es la potencial eléctrica. Vale, y ahora para calcular la distancia de frenado hay dos formas de hacerlo. O bien empleamos esto o lo empleamos por cinemática. Lo voy a calcular de las dos formas y después vosotros cogéis la forma que mejor os resulte. Vale, por cinemática, una vez que tengo la aceleración, sé que va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene dos ecuaciones. Pongo el menos porque es de frenado y la de la velocidad la voy a poner aunque no la vayamos a usar. Vale, importante, una vez que tengo la aceleración, cuando me dice que se detiene, la velocidad final es 0. La velocidad inicial será la que nos da el problema, menos a por t. Os recuerdo que la aceleración la tenemos, que es la carga, el campo eléctrico partido de la masa, es decir, que de aquí calcularíamos el tiempo. Voy a expresarlo todo en letras, porque quiero que veáis que el resultado tiene que dar lo mismo, ¿vale? Y después pongo el resultado numérico. Es decir, que el tiempo aquí, despejándolo, me va a quedar v sub 0 por la masa partido la carga y esto. Lo que he hecho es pasar este para acá, la masa pasarla multiplicando y esto que estaba multiplicando lo pasaba dividiendo. Ahora si sustituyo aquí en la ecuación de la posición, x, que es lo que me pide, x sub 0 no me dice nada, vamos a suponer que es 0, la velocidad inicial si la tengo, el tiempo es este que acabo de calcular, ¿vale? La aceleración la teníamos de antes, ¿vale? Y el tiempo es este que habíamos calculado. Vale, importante, vamos a ir simplificando, un cuadrado aquí con una masa de aquí, un campo eléctrico con un campo eléctrico, una carga con una carga. Vale, así que simplificamos. Si os fijáis me queda esto y esto que es lo mismo, es decir que prácticamente sería como 1 menos un medio, o si lo queréis ver de otra forma, si saco factor común, me va a quedar que la x es un medio de v sub 0 m k por e. Y esta sería la distancia de frenado, ¿vale? Si lo hacemos con energía, la energía cinética final será 0 porque se para, la energía cinética inicial será la que nos dan y la energía potencial será la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Aquí al revés, la final es 0, pero aquí la inicial es 0 porque no estaba en contacto con el campo eléctrico, ¿vale? Y esto será menos un medio de la masa a la velocidad al cuadrado igual a, y ahora, la energía potencial, como es de un campo eléctrico uniforme, la tenemos que expresar en función del campo eléctrico, ¿vale? ¿Y cuál es la energía del campo eléctrico? Si os acordáis de haberlo visto en la clase, o si no os acordáis tanto, ¿vale? Lo voy a refrescar un poco. La energía potencial o el incremento de energía potencial eléctrico lo puedo calcular como la carga por la diferencia de potencial. Pero claro, aquí no me da la diferencia de potencial, me dan el campo eléctrico. Vale. Hay otra formulita por ahí que seguramente la habéis visto en clase, que os dicen que el potencial es el campo eléctrico por la distancia que recorre.
Así que sustituimos aquí, ¿vale? Tendríamos la energía potencial en función del campo eléctrico, ¿vale? Os lo repito, la energía potencial la puedo calcular a través de si me da la diferencia potencial o si me dan el campo eléctrico, me tengo que acordar de esta formulita que es el campo eléctrico por la distancia. ¿Por qué no empleo aquí la formulita esta que estáis acostumbrados a de energía potencial en la constante de Coulomb, la carga por la carga partido a la distancia? Básicamente porque esta es la carga que origina el campo eléctrico y aquí no tengo ninguna carga que lo origine, es decir, tengo que utilizar las formulitas para campo eléctrico uniforme, ¿vale? Es importante que os sepáis estas tres fórmulas de aquí. Es decir, que sustituimos aquí, me va a quedar que esto es menos QE por el incremento, ¿vale? Se van los signos menos y esto es lo que me piden, que es la distancia de frenado. ¿Vale? Si os fijáis me queda el mismo resultado que nos quedaba por cinemática. Es decir, que si os sabéis esta fórmula, ¿vale? Por aquí es mucho más rápido que si lo hacemos por cinemática, ¿vale? Os recuerdo, estas formulitas son porque tengo un campo eléctrico uniforme y no una carga puntual que origina el campo eléctrico, ¿vale? Es muy importante que sepáis esta formulita, ¿vale? Y el apartado B es teórico, es decir, me preguntan qué pasaría si en vez de un electrón fuera un positrón. Pues si fuera un positrón, ahora la fuerza eléctrica sería en el sentido del campo eléctrico, esta aceleración sería positiva y por lo tanto mi positrón o la carga positiva se acelera hasta que se acabe el campo eléctrico, ¿vale? Si no se detiene, como el caso del electrón. Y hasta aquí el problema de física que nos habéis hecho llegar y ahora seguimos con más contenido en el profesor de ciencia. Vale, hasta aquí una semana más, aquí en Profesor de Ciencia. Hoy hemos resuelto un problema de física, de un campo eléctrico, y hemos resuelto también un par de ecuaciones logarítmicas, ¿vale? Os hago mucho hincapié que cualquier duda que tengáis, al email del programa que aparece en pantalla, cualquier duda que tengáis de física, matemática o química, lo mandáis al email del programa o uniros al Classroom del programa, que vais a encontrar de vez en cuando también algún resumen, alguna tabla, ¿vale? Y hasta aquí, pues, en una semana más de Profesor de Ciencia, y hasta la semana que viene.